Pues muy bien, bendecidos esos geminianos. Cáncer, vámonos para cáncer. Dicen por acá, y amaneció chistosito el maestro Javier. Sí, siempre hay que ponerle pinta agradable a la vida. 27 de octubre para cáncer hasta el 2 de noviembre, que será en este caso el próximo domingo que vamos a tener. Cáncer, bueno, cáncer, de lo que le gusta cáncer. Ay, esta semana para cáncer, muy acomodaditos ahí en YouTube, muy acomodaditos ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook. Cáncer, cáncer. Bueno, cáncer, una semana, yo creo que es la mejor semana que puede tener cáncer. Esta sí que es la mejor semana que pueden tener cáncer. Sí, ¿cómo han venido sintiendo, no? Esta semana la vida los ha traído de aquí para allá y de allá para acá, nacer y morir de manera permanente y constante. Cáncer es una semana donde tienes demasiado, es una semana como ustedes lo pueden ver. Hay un triángulo muy bien aspectado para Cáncer, Saturno, Júpiter y Marte. Se ubican en casas estratégicas de elemento fuego. Júpiter está en la casa uno, que es fuego para ustedes los cáncer, ¿sí? Entonces la casa uno es de fuego, la casa 9 es de fuego y la casa 5 es de fuego. Pero todo lo que está pasando en estas casas de fuego, que tiene que ver con mucha iniciativa, que tiene que ver con mucho disfrute, con muchos inicios. De por sí el elemento fuego habla de inicios. Saturno, Júpiter y Marte convoca mucho esta semana, a partir de pasado mañana, lunes 27, convoca mucho a Cáncer para que empiece a revisar situaciones novedosas y nuevas formas de sentir, nuevas alternativas de ver la vida. Creo que es un punto para negociar todos aquellos temas que de pronto no se han dado y Cáncer sí está siendo muy llamado esta semana a sanar heridas profundas. Yo creo que algo que le viene a Cáncer, aprovechar tanta energía de elemento agua para de una vez y por todas, y finalmente Saturno retrogradando hasta ese grado 25, que ya no va a seguir más profundo, sino ahora Saturno se va a quedar ahí a 25 grados de Piscis y ahora se va a poner estacionario y se pone directo. Entonces Saturno está marcando la pauta diciéndole a Cáncer hasta aquí. No sigas lamentándote, Cáncer, por cosas del ayer. Es un signo que le cuesta mucho avanzar, es un signo que le cuesta mucho soltar las cosas del pasado. A veces Cáncer se pone en medio de su silencio y en medio de sus temas se pone como a ser muy analítico y a sentir demasiado lo que ya pasó. No sientas lo que ya pasó, Cáncer, siente lo que está pasando ahora, lo que estás viviendo ahora. Y la mejor manera de poder vivir esto tan armónico que tienen ustedes, Saturno, Júpiter y Marte en esas casas, es disfrutar. Valdría la pena disfrutar acerca de los hijos, si los tienes. Si no tienes hijos, disfrutar de la pareja, si está. Si no está la pareja, si de pronto eres un cáncer que no tiene pareja, difícil porque cáncer siempre tiene pareja. De por sí son personas que están buscando relacionarse muy fácil. Si eres ascendente o luna en cáncer o sol en cáncer, disfruta esta semana de los logros de la vida y también disfruta de lo que no has logrado. Entonces, cuando hay tanta energía entre los cronos, como es Saturno y Júpiter, en un trígono tan maravilloso con Marte a la punta, 24 grados de Escorpio en la casa 5, le está diciendo a Cáncer, aprende a disfrutar de la vida como viene. Desarticúlate, Cáncer. Desarticúlate para aquellas enfermedades o gripes o de pronto reumas o de pronto dolores de huesos o de pronto cosas que puedan aparecer. Desarticúlate a través de las emociones y la mejor manera de podernos desarticular es apreciar el instante, apreciar que las cosas están ocurriendo con un plan divino superior a lo que yo puedo planear, hacer o desear. Aprender a discernir, Cáncer, que cuando las cosas no salen a nuestro acomodo o no las sentimos a nuestro acomodo, es porque la vida nos está diciendo que debemos aprender algo acerca de eso. Es una excelente semana también para que ustedes valoren las cosas pequeñas de la vida. Cáncer es una semana donde el universo les está diciendo a través de la línea del tiempo, Saturno a 25 grados en Piscis, en trígono con Júpiter a 24 en el yo. Disfruten las cosas pequeñas, las cosas simples.
Salte un poquito de la rutina, Cáncer. Es una semana para salirse un poquito del cumplir, del deber ser, de tener que ser la mamá, que todo lo tiene en orden. Pues que esta semana no cocines, esta semana no lavas, esta semana no haces. O sea, que la vida, disfrutar más la vida, soltar un poquito tanta articulación y disfrutar más de cómo la vida se está presentando hoy, cómo la vida se te está dando. Por eso esto convoca mucho a 3 planetas que están trabajando están trabajando en mancorna para ustedes. Saturno, que es muy estructurado, y ustedes han escuchado que sí, que Saturno es muy difícil y que Saturno es el planeta de lo concreto, pero está en Piscis, está disolviéndose. Marte, que es un planeta de la fuerza y de la guerra y la conquista, sí, pero está en Escorpio en la casa 5, invitando a vivir la vida como es. Y Júpiter, que es un planeta de la expansión, en Cáncer, en la casa de ustedes, en la casa del yo, también les está pidiendo disfrutar de cosas pequeñas. No todo tiene que ser siempre al acomodo de nosotros. Es una excelente semana para reflexionar acerca de los demás o de la pareja o de quien tienen al frente. Cáncer, su planeta, que en este caso es la luna para Cáncer, la van a tener en Capricornio al iniciar la semana. Entonces, la luna al frente le está diciendo, mire al que tienes al frente, no lo veas a través del ojo de la crítica, sino mira qué puedes aprender de eso y valórale también a los demás lo que hacen, valórale lo que los demás hacen también por ti. A veces Cáncer puede caer en el error de que le guste más a Cáncer ayudar a ser ayudado. Cáncer es un signo ascendente, sobre todo Cáncer. Le queda más fácil ayudar y le queda más fácil dar. Y esto no necesariamente es porque sean muy buenas gentes, también es porque hay mucho miedo y prefieren no deber nada. Entonces Cáncer, la vida también con esa luna en Capricornio le está diciendo, mire y aprenda del otro y déjese ayudar. También es válido pedir ayuda. Deber favores no significa deber la vida. Quítese esos conceptos, Cáncer, de que prefiero no deber nada para que después no tener que pagar nada. A veces Cáncer se vuelve muy totalitario en ese sentido. La luna en Capricornio le dice, no, es válido pedir ayuda y hablar a través del otro. A veces esos términos de yo prefiero no deberle nada a nadie se vuelve quizás muy narcisista también, porque tarde que temprano, a la final, el simple hecho de estar acá, ya vamos a deber algo al otro. El punto es saberlo integrar. Creo que es una semana muy bonita para que Cáncer pueda reflexionar acerca de eso. Hay cáncer, hay cangrejos en el público, en la audiencia, ascendentes en Cáncer, lunas en Cáncer. Los leo. Este es el momento donde los leo. Vámonos de todas formas para Leo. Leo los mensajes de Cáncer y ya seguimos con Leo. 160 espectadores, 70 mg. ¿Cómo es? Poning like. Dice Ivana que por favor coloquen like, dice Ivana. Muy bien, Ivana, gracias. Dice Ivana que qué pasa, que por qué no hay gente. Es que sí hay gente, solo que son temerosos. A veces las personas prefieren mirar estos live. O sea, aquí aparece que muchos están viendo el live, pero no entran ni comentan, ni dan like, ni dan nada, pero sí lo están observando. Le llamo yo, son los seguidores del misterio, los seguidores ocultos. No están suscritos, nunca te dan like, nunca te dan nada, pero sí están atentos a cuando tú vas a salir. Y eso es bonito. La ventaja es que estos programas aquí muestran toda esa relación y eso está bien. Hay quienes prefieren ver a Javier Aragón desde la sombra y está bien. Muy bien con eso. Bienvenidos a que se animen, a que se animen también cuando quieran hacerlo.